Bueno, arrancamos. La clase de hoy nos presenta un desafío porque vamos a tratar de enlazar varios conceptos relacionados al Poder Judicial, a cómo funciona el órgano judicial, a qué facultades tiene, a cómo está organizado y cómo podemos ver eso en los fallos, cuando leemos los fallos, ¿sí? Así que tenemos por delante un desafío interesante, vamos a ver hasta dónde podemos trabajar. Y ustedes mismos, chicos, me van diciendo si algo no entienden, me interrumpen en todo momento, no pasa nada, ¿sí? ¿Estamos? Sobre todo porque quizás son conceptos con los que no están tan familiarizados ninguno de los dos grupos, sociales y económicas. Nosotros estuvimos hablando de cómo se integra la Corte, un tema que hoy tenemos en debate nuevamente porque, si bien hablamos que está integrado de 5 miembros, cuáles son los requisitos, qué es lo que hace el decreto 222, cómo vino a implementar una mejora no suficiente para lo que es la elección de los magistrados y demás, entre la semana pasada y esta se puso en movimiento todo el tema por esta propuesta de una corte de 25 miembros. Así que los invito a que sigan el tema, resulta muy interesante esta posibilidad de hacer una corte más federal, hay que ver cuáles son las condiciones en que se plantea el proyecto, pero mientras tanto se van a quedar con la integración que conocemos y con la forma de designación que conocemos. Por otro lado, también sabemos, por lo que nos dice la Constitución, sobre, recuerden que les dije que lo ideal es cuando uno se siente perdido, es seguir el articulado a partir del 108, que es el capítulo de Poder Judicial, para poder ordenar todos los conceptos que vamos trabajando. Entonces, otra diferenciación muy grande es la forma de remover los ministros de corte de los jueces inferiores, que también nos demuestra que la calidad de la corte es la de un órgano político, por más que nosotros hablemos de independencia del Poder Judicial, porque también se lo somete a una forma de destitución a la cual también son sometidos presidente, vicepresidente, jefe de gabinete y ministros, ¿sí? Mientras que los jueces inferiores tienen otra forma de destitución de su cargo a través del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento. Ustedes ya conocen cómo opera el juicio político, y bueno, y cómo funciona el jurado de enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura, parte primero de la existencia del Consejo en el 114 y puntualmente en el 115, donde dice cómo se lleva a cabo en forma general, porque después vamos a encontrar que todo tiene leyes que reglamentan, cómo se lleva a cabo la destitución de jueces inferiores, cuya designación también es distinta porque tiene la intervención del Consejo de la Magistratura. Ahora bien, ¿qué nos compete hoy? Competencias federales. Una vez que nosotros concluimos el 114 y el 115, que nos habla el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento, entramos a un mundo muy interesante para mí, que es el de las atribuciones del Poder Judicial a partir del 116. ¿Qué pasa? 116 y 117 son artículos complejos de entender, y nosotros tenemos que tener, antes de adentrarnos a fondo a las competencias federales, tanto en TEA como en la Constitución, tener en claro algunos conceptos fundamentales sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Nosotros sabemos que todos los que integran la justicia, ya fuere jueces inferiores, de alzada, o de cortes provinciales, o Corte Suprema, tienen una atribución que los diferencia, que es la facultad jurisdiccional, la jurisdictio, la capacidad de decir el derecho y de definir dentro de los casos que se les presentan a análisis.
Durante el transcurso del capítulo 1 de TEA, ustedes se van a encontrar con lo que es el concepto de, bueno, pero me voy un poquito más adelante, me voy con el concepto de caso, legitimación activa y pasiva, y después cuando entren al capítulo 3 se van a encontrar con el funcionamiento de la justicia federal. ¿Qué es importante saber de esto? O en realidad, importante saber no, ¿cómo entramos a esto? Nosotros tenemos que tener claro que el 116 nos dice que la Corte y los tribunales inferiores de la Nación tienen conocimientos sobre ciertas áreas, ¿sí? Pero en un momento nos aclara, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. Es decir, nos va a decir, la Corte y los tribunales inferiores, acá nos estamos refiriendo a los tribunales federales, van a tratar cierto orden de temas. Pero vamos a quitar, a dejar a un lado, lo que nos indica las temáticas que están contempladas en el inciso 12 del 75. ¿Por qué? ¿Qué es lo que contiene el 75 inciso 12? El 75 nos habla de las atribuciones del Poder Legislativo. Y el inciso 12 nos dice que es atribución del Poder Legislativo dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social en cuerpos unificados o separados sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales. Correspondiendo, presten atención a esta frase, que a mí me gustaría que esté incluida en el capítulo de Poder Judicial para darle más claridad, pero bueno, lo tenemos dentro de atribuciones de Poder Legislativo, ¿sí? Pero considérenlo que nos está hablando de una función importante del Poder Judicial, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales según que las cosas o personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. Después continúa el artículo, especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina. Bueno, todo lo que tiene que ver con los códigos que se llaman códigos de fondo, que nos fija las pautas del derecho civil, comercial, penal, los códigos, bueno, de minería y trabajo son menos, más pequeños, digamos, pero también entran en lo que es en el orden de la justicia local u ordinaria o provincial. ¿Por qué? Porque la justicia provincial, así como tenemos una legislatura provincial y un ejecutivo provincial, nosotros vamos a tener una justicia provincial. Esa justicia va a marcar, a pautar lo que son los códigos de forma, es decir, los procedimientos con los cuales va a aplicar las normas. Pero las normas de fondo, el articulado, las tipificaciones y las figuras que tiene que hacer valer y respetar la provincia, la justicia provincial, van a ser aquellas contenidas en los códigos de fondo que van a ser de igual aplicación para todo el país, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un mismo código penal, los delitos son los mismos en una provincia o en otra, las figuras del Código Civil también son las mismas en una provincia o en otra, pero lo que va a cambiar es la forma de llevar adelante los procesos, es decir, los códigos de procedimientos, que esos sí van a estar, su dictado va a estar a cargo de cada legislatura provincial, mientras que los códigos de fondo, como ven, están a cargo de la legislatura nacional. Entonces, de orden local, ordinario o provincial, va a ser todo lo que compete a los códigos de fondo. En forma excepcional, ¿sí? En forma excepcional, nosotros vamos a tener a disposición lo que se llama la justicia federal, que es la que realmente nos va a ser competente en la materia, en
para la cursada. Nosotros no estudiamos los códigos provinciales porque somos todos de diferentes provincias y demás, pero sí la justicia federal, que es la misma para todo el país. E inclusive los juzgados federales, aunque tengan diferentes asientos a lo largo del territorio, tienen el mismo procedimiento y la misma lógica de funcionamiento en todo el país. La justicia federal, nosotros nos vamos a guiar para entender qué es lo que tiene a su cargo y cómo funciona por el artículo 116 y 117. ¿Sí? Y ahí van a estar contenidas lo que se llaman las competencias federales. Después vamos a ver que estas competencias federales pueden ser originarias o derivadas, en tanto y en cuanto las causas tengan su comienzo en la propia Corte o tengan un comienzo en una instancia inferior y después, finalmente, lleguen a la Corte en orden a través de una apelación, ¿sí? Y también vamos a ver que existen dos tipos de apelaciones, ordinaria y extraordinaria, dependiendo del origen del trámite anterior de la causa. ¿Bien? Bueno, pero volviendo al 116 y 117, leyéndolo de forma completa, nos dice, leyéndolo de forma completa es bastante confuso, amplio, no es fácil de entender, por eso es que nosotros lo que vamos a hacer ahora es taxativizarlo dentro de lo que son tres materias. ¿Por qué? Porque cuando lo leemos nos dice, corresponde a la Corte y a los tribunales inferiores conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos de la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva del 1275, y por los tratados con las naciones extranjeras, de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. De los asuntos en que la nación sea parte de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero. Entonces, si bien la regla es que la ciudadanía común, de a pie, nosotros nos regimos por la justicia ordinaria o local, funciona a la vez una justicia federal, que va a intervenir en forma restrictiva, ¿sí? Siempre, ¿qué significa esto? Que no interviene, que la regla es que interviene la justicia ordinaria. Cuando compete alguna de las situaciones que vamos a ver ahora, es que entra a regir la justicia federal, pero en forma de excepción. ¿Y cuándo es esto? Cuando la materia que se suscite a análisis en los casos que tiene el juez a su estudio, se traten de la normativa federal que está aquí enunciada o las leyes que vengan después y dejen aclarado que la temática tratada en esa ley va a ser sujeta a competencia federal. Entonces, nosotros tenemos, cuando estemos debatiendo sobre un punto regido en la Constitución o leyes de la Nación, cuando los tratados internacionales estén en juego, ¿sí? Ahí va a ser competente un juzgado de primera instancia, ¿sí? Federal, ¿sí? No ordinario, a cargo de una corte provincial, en última instancia de una corte provincial. Después, cuando intervengan ciertas personas también, nos menciona el artículo embajadores, cónsules, provincia como parte, lo entendemos como parte. Cuando yo digo parte, y hablo de legitimación activa o pasiva, no me refiero a una persona física exclusivamente, sino que también entendemos como persona a una provincia, a un municipio. Bueno, después nos enuncia algunas otras posibilidades entre vecinos de diferentes provincias. Hubo un caso en la cuarentena dura del COVID, donde había ciudadanos que vivían en Corrientes y trabajaban en Chaco, si no me equivoco, no me acuerdo, y unos no podían salir de la provincia, pero los otros pedían que entren los de la otra provincia para ir a trabajar, entonces se suscitó un conflicto entre un empleador de una provincia y empleados de otra provincia, y eso fue sometido a la justicia federal, porque de fondo había
una conflictividad normativa entre dos provincias. Hubo muchos de estos casos recientemente que antes no teníamos ejemplos y ahora con la situación de emergencia surgieron muchos casos en los que fue competente la justicia federal de primera instancia para poder solucionar los ingresos a provincias y demás, es decir, habeas corpus para ingresar se me fue el nombre, a Formosa, hubo muchas causas. Entonces, en esos casos donde la provincia es parte, o donde la nación misma sea parte, como personas, como parte del litigio, también va a ser competente la justicia federal. Y por último tenemos el clivaje del lugar, es decir, cuando ciertos hechos ocurran en territorios, bueno, ya casi no quedan territorios nacionales, capital federal, va a ser también competente la justicia federal. Como les dije, esta es la que vamos a terminar trabajando en la práctica, porque en realidad una pregunta de fondo que tenemos o que nos mueve cuando nosotros estudiamos toda esta organización de la justicia es, en tanto y en cuanto la Corte la entendemos como un actor político que viene a jugar dentro del terreno de lo político, la pregunta va a ser cómo accedemos a la Corte, para que la Corte nos dé una respuesta o marque la pauta sobre alguna temática, pauta la cual va a terminar tiene que terminar siendo escuchada o contemplada por los poderes políticos tradicionales, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tratar de identificar es la tensión que se va a generar entre los diferentes órganos y tratar de entender que las relaciones no son para nada de una independencia absoluta entre órganos, sino de una interrelación. Y en esa dirección es que la Corte, a través de sus fallos, es mucho más dialógica con los poderes tradicionales, digamos, con los otros dos poderes políticos tradicionales, que otras cortes. Entonces, cuando yo me detengo a decir, bueno, la competencia federal es en tal caso o en cual caso, ¿por qué nos importa tanto esto? Porque en realidad en la justicia ordinaria, la alzada, la última instancia de la justicia ordinaria es la Corte Provincial. Entonces va a terminar siendo lo que tenemos delante un conflicto, una situación que se dirime al interior de una provincia, pero cuando tenemos que contestar a la pregunta de cómo accedemos a la Corte, o qué es lo que dice la Corte, y por qué la Corte dice y actúa como un actor de poder más dentro de la arena política, tenemos que tener en claro que el fuero federal, ¿sí?, tiene una alzada que concluye finalmente en forma natural en la Corte. Nosotros sabemos por el Pacto San José de Costa Rica que tenemos una doble instancia garantida, que siempre y cuando una de las partes esté en desacuerdo con respecto a la sentencia, lógicamente va a haber una parte en desacuerdo, siempre hay opción a revisión por parte de un juez de una instancia superior. Nosotros empezamos diciendo que como ciudadanos regulares podemos acercarnos a una primera instancia, lo cual va a ser un juzgado de primera instancia o un tribunal de primera instancia, ¿sí? Pero después perdamos o ganemos y el otro esté en desacuerdo, lo que se puede hacer es apelar esa sentencia y esa causa va a ser revisada por lo que se llama una cámara de apelaciones, ¿sí? Ahora, en la justicia federal, la última palabra no la va a tener una corte provincial, sino que naturalmente la última instancia de la justicia federal va a ser la propia Corte Suprema, ¿sí? Por eso es que también nos detenemos, fíjense que leemos muchos fallos de corte, porque es la palabra que estamos buscando, es el discurso, eso es lo que quiero decir, el discurso que estamos tratando de identificar, el por qué, el cómo. Entonces, desde la justicia federal, la alzada natural concluye en la última instancia de la Corte.
No así con la justicia ordinaria, porque la justicia ordinaria tiene como última instancia la Corte Provincial. No obstante lo cual puede ser que ustedes lean o lleguen a algún caso que comienza en la justicia ordinaria, que tiene su paso por la última instancia provincial, que es la Corte Provincial, y vía recurso extraordinario federal, que es la forma extraordinaria de acceder a la Corte, sea competente la Corte para entender en términos de la normativa, ¿sí?, que se le somete a su juicio. Entonces, no quiero decir que siempre la última instancia de la justicia ordinaria es la Corte Provincial, porque existe una ventana que al final nos terminamos encontrando con una casa con demasiadas ventanas y pocas puertas, porque esa ventana es el recurso extraordinario federal y tiene un uso muy habitual en las causas. De hecho, lo que se llama la reserva del caso federal, que se interpone en las demandas ordinarias, digamos, de competentes propias de la competencia de la justicia ordinaria, esas reservas se utilizan prácticamente todo el tiempo. Esto no quiere decir que todas las causas lleguen a la Corte, pero sí que está habilitada la posibilidad de pedirlo. Después nos vamos a encontrar con la respuesta tanto de la Corte Provincial como de la Corte Nacional, de decir sí la tomo, sí la mando, o que la Corte diga no, no la tomo, y uno puede interponer un recurso de queja, pero más allá de eso, si se rechaza la queja también, no quedan más vías de acceso, ¿sí? Pero de todas maneras, es importante que sepan que la vía del recurso extraordinario federal está para acceder desde la ordinaria a la Corte, y que es muy utilizada, y que quizás ustedes cuando lean fallos se lo encuentren, esto, de esta frase que dice, interpuesto el recurso extraordinario federal. Quiere decir que intervino una instancia inferior de orden local, y finalmente la causa accedió o pretende acceder a la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo o...? ¿Sí? Bien. Entonces dijimos que la competencia natural, federal, la podemos clasificar dentro de estos tres parámetros, ¿no? Materia, persona o investidura, sujeto, y el lugar. Después les dejo para que lea, digamos, esto es la clasificación estricta, ¿sí?, de los casos donde puede ser, donde podemos encontrarnos con una primera instancia federal. Acá lo que les muestro son esas formas esas vías de acceso de las que les estaba contando. ¿Por qué? Primero hago otra aclaración. Comprendido o abordado, vamos a decir, mejor dicho, abordado el artículo 116, vamos a pasar al 117. El 117 nos dice, en estos casos, refiriéndose al artículo anterior, es decir, a la última parte del artículo anterior, la verdad debiese estar separado de otra manera, pero es lo que tenemos. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Perdón, a todo el 116. Pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Acá lo que hace el artículo 117 es dividir cuáles casos son de competencia originaria de la Corte y cuáles llegan a la Corte por apelación. Es decir, que primero va a tomar intervención un juzgado de primera instancia, una alzada correspondiente a una instancia inferior a la Corte. Tomemos como regla que en realidad lo que compete a la justicia federal debe empezar en una primera instancia federal. Pero hay ciertos casos donde
el primero que va a tomar intervención, el primero que va a actuar, el primero que va a decir, tomo esta causa, veo qué prueba, qué alega la demanda, qué prueba ofrece, qué prueba produzco. Son los únicos casos, es interesantísimo, porque son los únicos casos donde la Corte actúa como productor de prueba. En general, todas las causas que llegan a tratarse como última instancia, en todas las cortes, ya tienen prueba producida y ya tienen sentencia. Entonces no van a volver a producir prueba, sino que van a revisar la sentencia conforme a la producción de la prueba que ya se encuentra en el expediente. ¿Sí? Ahora, cuando la competencia es originaria, esto quiere decir que toma contacto por primera vez. Y el que va a tratar íntegramente la causa, no llegada ya con sentencia, sino íntegramente la causa, va a ser directamente la Corte Suprema. Y esos casos son bastante pocos. Nos dice el 117, en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros, cónsules, extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte. Y acá hay una clave importante, ojo, una provincia fuese parte. Hay que identificar en las causas que leemos que la causa sea parte y sea bien tomada como parte, ¿no? Porque nosotros podemos estar objetando o agraviándonos como parte actora, como legitimados activos, frente a una decisión que toma un jefe de gabinete provincial o una decisión que toma algún miembro de la administración pública provincial, ¿sí? Pero ahí va a intervenir la primera instancia. La provincia como parte es más inusual de ver. Siempre el caso que les pongo de ejemplo, siempre no, desde hace 2 años, es el caso de la coparticipación cuando fue la Reta, en representación de Cava, que se la entiende a estos fines como parte, se presentó directamente a la Corte para reclamar los puntos de coparticipación que entendió quitados a Cava, ¿sí? Y ahí la Corte Suprema tuvo una competencia originaria de la causa. Si ustedes relacionan, fíjense que esto también lo vimos cuando vimos el fallo Marbury, porque el fallo Marbury, los jueces fueron directamente a la Corte y fue dejado sin, digamos, la decisión fue un rechazo por falta de competencia de la Corte. Los mandaron a los 4 jueces que se habían presentado a que vayan a una primera instancia, ¿sí? Entonces, tiene la misma lógica el fallo Marbury que lo que estamos hablando ahora, ¿sí? No sé si pueden ver la relación. Bien. Entonces, vamos a tener una competencia originaria y después vamos a tener, que es lo más usual, la competencia por apelación. Cuando la Corte toma intervención, una vez que la causa ya tuvo una decisión por parte de la CUO, del juez interviniente anterior, ¿sí? Y acá la vamos a clasificar en 2 maneras. En la apelación que es ordinaria y extraordinaria. Cuando se sientan perdidos, apelen al sentido común o a la lógica de las palabras. Ordinaria significa regular, común, ¿no? Entonces, la apelación ordinaria va a ser de aquellas causas que naturalmente corresponden a la competencia federal. Una causa que tramita, que tiene su trámite dentro de los juzgados federales y después llega a la Corte como última instancia federal, va a llegar por una apelación ordinaria. Mientras que extraordinaria, ¿sí? Tenemos casos excepcionales donde podemos contemplar la posibilidad de que acceda a la Corte una causa que provenga de la justicia ordinaria a través del recurso extraordinario federal. Y después vamos a tener otros casos que no los vamos a ver, pero que es arbitrariedad de sentencia y gravedad institucional, también tenemos el per saltum, donde en forma muy excepcional se entiende que se puede acceder a la Corte porque hay una
una cuestión que pone en peligro las instituciones del país, por ejemplo, o una sentencia que es evidentemente arbitraria en términos del derecho aplicable y demás. Bueno, y el per saltum, que es la vocación de instancias, o salto de instancias, que permite una intervención prácticamente directa de la Corte cuando se pueda explicar o justificar ¡Ah! ¿Qué haces, Ezequiel? Ah, hace rato, ¿eh? ¿Se me Ah, no escucha? sí, ¿Me escuchas bien? sí, te escucho. Igual No, te puse como programa de radio, te estoy escuchando. No, pero justo esto. Igual ahora vamos a entrar a control y vamos a ver algunos casos, pero sí me interesa que estos conceptos queden claros, o se entienden mínimamente, cómo operan los diferentes recursos y cosas que nosotros nos vamos a encontrar cuando veamos los casos o los fallos que tengamos para leer, ¿sí? ¿Vieron el fallo Tomás ya o no lo vieron? No, no, porque no sé por qué, pero no. No, listo. Ahora en un Si ratito. lo ven con vos, bien, y si no lo ven conmigo la vez que viene, no pasa nada. Dale, listo, no pasa nada. Bueno, entonces, ¿en dónde nos habíamos quedado? Ah, sí, en el recurso extraordinario federal, que es esa vía de acceso. Esperá, dijiste que por gravedad institucional no lo íbamos a ver, pero a mí me No, parece importante. Bueno. sí, bueno, dale, deciles 2 minutos que. No, solo decir que en realidad gravedad institucional es una consideración que hace el juez, la Corte en este caso. Y no es menor porque ahí es donde se dan, vamos a decir, ya las mayores arbitrariedades. No hay un criterio para determinar qué es o qué no es de gravedad institucional. No, Y este es un motivo por el cual son los propios ministras de la Corte quienes terminan decidiendo lo que les parece en cuanto a la admisibilidad. Cuando no admiten un caso, también toman una decisión, ¿no es cierto? Que es dejar las cosas como estaban. Y uno puede ir a la Corte por gravedad institucional, alegando gravedad institucional siempre, pero después es siempre el tribunal el que te determina si la hay o no la hay y en qué caso. sí, Porque, por ejemplo, va a ser muchos casos la Corte. importantes llegaron por gravedad. Por ejemplo, el de las clases ahora, ¿te acordás? Claro, sí. Sí, Llegó sí. por gravedad. Fue por. Y no sé si por saltum también. No, no fue el de las presencialidad de las clases. Sí. No, fue un amparo común. Hay que ir al fallo. No me acuerdo. Pero no sé. Bueno, perdón esta interrupción, pero Ezequiel, te acabo de mandar algo que necesito que veas después. ¿Sí? ¿Ahora? Ah, bueno. No, ahora igual se está terminando, quedan 2 minutos 48. Pero. De este Zoom. No, de un mensaje del titular del Departamento de Derecho Público. Bueno, lo miramos. Pasa que estoy manejando en realidad. Ah, listo, no. Sí. No veo quiénes están ahí, pero yo también entré, ¿sabes qué? Porque nunca nos ven juntos, ¿vale? Piensan que somos de Marte y de Venus. Ah, sí, bueno, no. No veo juntos. No, esta lógica o dinámica, ya nos conocemos hace mucho tiempo y sabemos que vamos a apuntar a dos cosas distintas. Yo vengo a compensar. No, pará. Y te digo más, con Javier tampoco me ven los de sociales, ¿no? Y también piensan que somos el agua y el aceite. Pero Sí, nada que ver. sí. Bueno, un poco sí, pero está bueno que tengan diferentes versiones o diferentes abordajes de las cosas, porque las Sí, posturas son las mismas. Claro, eso seguro. Bueno, veo que no preguntan nada, no sé si tienen todo claro o qué de esto de la apelación. ¿Se entiende? Yo no sé si leyeron el 3 de TEA. Mi idea era que vinieran con ese material leído, pero bueno, no sé. Yo lo doy por leído y sigo avanzando. Y ahora cuando se corte, en la próxima vamos a arrancar con el 2, con lo que es control de constitucionalidad. ¿Sí? Y vamos a terminar con algunos fallos.
Bueno, queda 1:10, no queda mucho por... No quiero Ni empezar. suspendela y arma otro. Es el momento para ir a una tanda comercial. No, para buscar el mate, sí, tal cual. Ok. Bueno, finalizamos y ahora les mando otro link. Y yo ahora te mando un audio. Listo, perfecto. Dale. Ahí nos volvemos a ver. Chau, chau.